errores técnicos, falta de mantenimiento, falta de normas de seguridad, negligencia humana, errores humanos, muerte de personas, pérdida de animalitos, del ecosistema, y nunca más volverán a hacer las cosas iguales. A unas semanas de haberse cumplido 35 años de la explosión nuclear de Chernobyl, el accidente nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986, es sin duda el más grave de la historia de la energía nuclear. Veamos, ¿qué pasó en Chernobyl realmente? Intro video. El gran desastre nuclear de Chernobyl. 26 de abril de 1986, cerca de Pripyat, en Ucrania. La cantidad de radiación emitida fue al menos 100 veces más fuerte que la producida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Fue clasificado como nivel 7, un accidente nuclear muy grave, de la escala INES, el valor más alto. Aunque es el mismo nivel en el que se clasificó el accidente nuclear de Fukushima, las consecuencias del accidente de Chernobyl fueron todavía mucho peores. La central nuclear de Chernobyl se encuentra junto a la ciudad de Pripyat, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. En el momento del accidente, la central nuclear de Chernobyl disponía de 4 reactores en funcionamiento y 2 más estaban en construcción. El 9 de septiembre de 1982 tuvo lugar una fusión parcial de la base en el reactor número 1 de la planta. Aunque debido al secretismo de la Unión Soviética no se informó a la comunidad internacional adecuadamente hasta 1985, se reparó y continuó funcionando, aparentemente. El accidente grave se produjo en 1986, cuando explotó el reactor número 4. Posteriormente, y a pesar de la gravedad del accidente y debido a las necesidades energéticas, los reactores 1, 2 y 3 siguieron en marcha. El reactor nuclear 2 de Chernobyl se cerró en 1991, el reactor 1 en 1996 y el reactor 3 dejó de funcionar hasta el año 2000. Cronología del accidente de Chernobyl. Este lamentable accidente nuclear en Chernobyl, Ucrania, se produce durante la noche del 25 al 26 de abril de 1986 en el 4º reactor de la planta nuclear. Se trataba de un reactor nuclear que pertenece al tipo que los soviéticos llaman RMBK-1000, refrigerado por agua y moderado por grafito. El origen del accidente nuclear. La realización de una prueba. El motivo que desencadenó el accidente nuclear de Chernobyl fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Recordemos que Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia supuestamente requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha nuevamente hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podría mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135, que es un gas muy absorbente de neutrones. Los neutrones son necesarios para mantener las reacciones de fisión nuclear en cadena. Mientras está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de 135 de xenón aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. Es decir, el reactor se puede reiniciar cuando se desintegra el xenón 135. ¿Cómo inició la prueba?
A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor nuclear con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megawatts y 1000 megawatts térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel de 30 megawatts. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema ya estaba a punto de apagar el reactor nuclear. La sala de control de la central nuclear de Chernobyl comenzó el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados prácticamente y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En ese momento tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo, las barras de control usando el botón de scram de emergencia no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 se produjo una gran explosión. Y unos segundos más tarde, una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y todas las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y de combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radioactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El accidente nuclear de Chernobyl fue clasificado como nivel 7, el accidente nuclear más grave en la escala internacional de sucesos nucleares, la escala INES, del Organismo Internacional de la Energía Atómica perteneciente a la OIEA. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de los peores y de las peores consecuencias ambientales. Las consideraciones sociales, políticas, técnicas previas al accidente nuclear de Chernobyl. Aunque el accidente tuvo lugar por un claro error humano, hay que tener en cuenta los factores sociales y políticos de la extinta Unión Soviética en aquel momento. La falta de una estructura social democrática implicaba una ausencia de control de la sociedad sobre la operación de las centrales nucleares y de una cultura de seguridad, porque no la había. Posiblemente el temor de los operadores a no cumplir las instrucciones recibidas desde la central de Moscú les llevó a desmontar los sistemas de seguridad esenciales para el control del reactor. Tampoco existía ningún órgano regulador de la seguridad nuclear que llevase a cabo con autoridad propia o independencia la inspección y evaluación de la seguridad de las instalaciones nucleares. En cuanto a los aspectos técnicos de seguridad del reactor nuclear, hay que tener en cuenta que en los reactores RMBK no existe ningún sistema de confinamiento que cubra el circuito primario. Tampoco hay un edificio de contención capaz de retener los productos de fisión en caso de un accidente de tal magnitud, como ocurre en los reactores occidentales. ¿Cuáles fueron las consecuencias del accidente nuclear de Chernobyl? El accidente nuclear, la verdad es que dio lugar a un posterior incendio que no se consiguió apagar hasta el 9 de mayo.
Este incendio aumentó los efectos de dispersión de todos los productos radioactivos y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión atmosférica. De los productos radioactivos liberados eran especialmente peligrosos el yodo 131, cuyo periodo de semidesintegración es de 8 días, y el cesio 137, con un periodo de semidesintegración de unos 30 años o más. ¡Guau! De los cuales aproximadamente la mitad salieron de la cantidad contenida en ese reactor nuclear. Además, se estimó que todo el gas xenón fue expulsado al exterior del reactor. Estos productos se depositaron de forma desigual dependiendo de su volatilidad y de las lluvias durante esos días. Los más pesados se encontraron en un radio de 110 kilómetros a la redonda y los más volátiles alcanzaron grandes distancias. Así, además del impacto inmediato en Ucrania y Bielorrusia, así como hasta la actual Rusia, la contaminación radioactiva alcanzó zonas en la parte europea, tanto de la antigua Unión Soviética hasta de Estados Unidos y Japón. Durante los 7 meses siguientes al accidente, los restos del reactor nuclear número 4 accidentado fueron enterrados por los liquidadores mediante la construcción de un sarcófago, entre comillas, de 300,000 toneladas de hormigón y estructuras metálicas de plomo para evitar la dispersión de los productos de la fisión nuclear. En un principio, este sarcófago fue una solución provisional y debía de estar bajo estricto control dada su inestabilidad a largo plazo, ya que podría producirse un hundimiento. El Programa Internacional sobre los Efectos en la Salud del Accidente de Chernobyl, para determinar los efectos por la radiación sobre la salud de las personas, la Organización Mundial de la Salud desarrolló el IFECA, el Programa Internacional sobre los Efectos de la Salud del Accidente de Chernobyl, de modo que pudieran investigarse las posibles consecuencias sanitarias del accidente. Estas consecuencias, claro que incluyen los efectos relacionados con la ansiedad producida en los habitantes de las zonas más contaminadas como resultado de la evacuación de sus casas y del miedo a posibles daños futuros en la salud por los efectos biológicos de la radiación. Además, el programa proporcionaba asistencia técnica al Sistema Sanitario Nacional de Bielorrusia, a la Federación Rusa y a Ucrania para aliviar las consecuencias sanitarias, biológicas y psicológicas del accidente de Chernobyl. Los resultados obtenidos con los proyectos piloto han mejorado considerablemente el conocimiento científico de los efectos de un accidente radioactivo de esta magnitud en la salud humana, para que puedan sentarse las bases de las guías de planificación y del desarrollo de futuras investigaciones. Las consecuencias inmediatas del accidente sobre la salud de las personas fueron muchas. Entre ellas, 237 personas mostraron síntomas del síndrome de irradiación aguda, confirmándose el diagnóstico en 134 casos. 31 personas fallecieron lamentablemente durante el accidente, de las cuales 28, bomberos y operarios, fueron víctimas de la elevada dosis de radioactividad y 3 por otras causas. Después de esta fase aguda, 14 personas más fallecieron en los años posteriores al accidente. Entre 600,000 y 800,000 personas, trabajadores especializados, voluntarios, bomberos, militares y otros, llamados liquidadores, encargados de las tareas de control y limpieza, fallecieron en distintos periodos. 16,000 habitantes de la zona fueron evacuados varios días después del accidente, como medida de protección frente a los altos niveles de radioactividad que quedaron, estableciéndose una zona de exclusión en los territorios más contaminados cercanos al reactor, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación. 565 casos de cáncer de tiroides en niños, fundamentalmente de edades comprendidas entre el nacimiento y los 14 años. Y en algunos adultos que vivían en las zonas más contaminadas, 208 en Ucrania, 333 en Bielorrusia y 24 en lo que hoy es la Federación Rusa, de los cuales 10 casos han resultado mortales debido a la radiación. Otros tipos de cáncer desarrollados, en particular leucemia, no han registrado más desviaciones estadísticamente significativas respecto a la incidencia,
Pero los efectos psicosociales producidos por causas relacionadas con este accidente y con el efecto de la radiación debidos a la falta de información, a la evacuación de los afectados, al miedo de los afectados, el estrés, las consecuencias biológicas de la radiación a largo plazo. Estos efectos fueron consecuencia de la reacción sorpresa de las autoridades nacionales ante el accidente nuclear de Chernobyl en cuanto a la extensión, duración y contaminación a largas distancias. Como los procedimientos de emergencia eran inexistentes, había poca información disponible, haciéndose notar la desconfianza y la presión pública para que se tomaran medidas, pero las decisiones oficiales no tuvieron en cuenta los efectos psicológicos de la población, llevándose a cabo interpretaciones erróneas de las recomendaciones de la International Commission on Radiological Protection, la Comisión Internacional acerca de la protección radiológica, para los niveles de intervención de los alimentos sobre todo. Todo esto se vio traducido en un importante número de alteraciones para la salud, como ansiedad, depresiones y varios efectos psicosomáticos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, compró equipos y suministros médicos para los 3 países, para Bielorrusia, la Federación Rusia y Ucrania, por valor de cerca de $16 millones. El resto de los gastos de los proyectos piloto se dedicó a ayudas de los programas, a reuniones científicas, cursos de entrenamiento en instituciones extranjeras de investigación y en instituciones clínicas para especialistas y para proporcionar capital para continuar con las actividades del programa IFECA. Lamentablemente, todo esto se pudo haber previsto, y a pesar de este grave accidente nuclear del reactor número 4 de Chernobyl, debido a las necesidades energéticas, los reactores 1, 2 y 3 siguieron en marcha. En 1991, lamentablemente se volvió a incendiar una turbina del reactor nuclear número 2. Se pensó en repararla utilizando una de las turbinas del extinto reactor 4 que no resultaron dañadas, pero por aquel entonces el contexto político había valorado que junto con la presión popular provocó el cierre definitivo del reactor 2 número 2 también. Tiempo después, el reactor número 1 dejó de funcionar el 31 de noviembre de 1996, tras graves deficiencias de la refrigeración que dieron lugar a un incidente nuclear de nivel 3 en la escala INES. Finalmente, el tercer reactor nuclear de Chernobyl se cerró poco más tarde, el 15 de diciembre del 2000. El reactor nuclear 3 había tenido ya varios incendios y la estructura estaba afectada por la corrosión. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costos del cierre definitivo de la central. Años después de este peor accidente de Chernobyl, continúan los trabajos de protección radiológica de la zona. La zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl se podría convertir en una planta de energía solar en los próximos años. Ojalá todo esto haya sentado un precedente real para que los gobiernos de los países dejen de lado la tecnología nuclear. ¿No lo crees así? Si te gustó este video, no te olvides dar like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos. No lo olvides. Y tampoco te olvides de compartir para que más personas accedan a los videos. Deja tus comentarios y opiniones en nuestra caja de comentarios. También te invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook, Conexión UFO, así como a unirte a nuestros grupos también en Facebook, Conexión UFO y Grandes Enigmas Ancestrales, y Arqueología Paleocontacto y Conexión UFO. Únete a nuestra comunidad. Te estamos esperando. Hasta la próxima, amigos.